Y, ok. Entonces, con el permiso y el aval de todos ustedes, vamos a empezar la grabación de nuestro tercer CIPAS en lugar de La Mancha, así lo hemos denominado. Y esta noche entonces vamos a hablar sobre las normas APA, de todas estas normitas, citas y referencias que a veces nos da mal genio, no las conocemos bien, pero tranquilos. Aquí vamos a ver entonces cómo es que se aplican las normas APA. Cuando ustedes ya empiecen a estudiar, empiecen a comprenderlas, se van a dar cuenta que son muy fáciles. Y vamos a hacer un ejercicio muy práctico para que ustedes pues lo lleven a cabo, lo pongan en práctica. Seguramente no van a tener tantos problemas con sus trabajos y las referencias. Listo. Creo que ahora sí ya pueden ver la pantalla, ¿correcto? Sí, señor. Listo, profe. ¿Viste? Entonces, Bueno. Ahora sí pueden apagar los micrófonos. Estoy escuchando retorno. Ahora sí, a que se active, que vamos a todos a ingresar a este juego y a la profe nos va a explicar. Porfa, apaguen los micrófonos. Vamos a estar al menú, vamos a ver así que a poner en práctica todo. Profe, qué pena, hay mucha interferencia. Sí, porque hay micrófonos. Disculpa, Juan, te silencié, pero es para que silenciemos a todos ahí. Entonces, dale tú y ya silenciamos a los estudiantes. Por favor, activa tu micrófono. Listo. Listo. Y entonces, ¿qué Ahora vamos sí. a hacer? Mira, vamos a hacer una cosa. Permitir que los estudiantes reactiven. No, le voy a quitar ese permitir. Y por favor, entonces, Aide o tú, cuando le quieran que un estudiante hable, entonces se van a silenciar a todos y ahí le dan permitir. Pero mientras tanto, los vamos a silenciar a todos, pues para que tengamos orden. ¿Sí me entienden dónde tienen que activar el micrófono, no? Sí, Ahí señora, para... por participantes. Sí, señor, para que estemos organizaditos, porque si no, después, pues para Sí, que sí, seamos más productivos. se vuelve un caos, sí, señora. Listo, perfecto, Listo. entonces ahora sí. Ahora Bueno, sí, ya entonces, mando. bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ahora sí, entonces, como les decíamos, este es un CIPAS que se llama En lugar de La Mancha, que pertenece al curso Competencias Comunicativas. Y hoy, pues el CIPAS, vamos a hablar sobre normas APA. Y entonces, por eso está como en pregunta, ¿normas APA, esa vaina qué es eso, con qué se come? Todos les hablan de normas APA, pero como que muy pocas veces explicamos qué es eso. Y lo que queremos es aprovechar el día de hoy para que ustedes aprendan un poco sobre las normas APA. Entonces, pues comencemos. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es, pues esto es lo que vamos a ver. Pues si no se alcanza a ver me avisa, pero aquí dice, pues este es el menú, la introducción, los conceptos básicos, los tipos de citas, cómo es el formato de la presentación del documento, el listado de referencias. Y bueno, eso es como lo básico que vamos a ver y el ejercicio que también vamos a hacer. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces, ¿qué son las normas APA? Las normas, si ustedes me ven mirando para allá es porque allá tengo la pantalla donde está la presentación, ¿listo? Entonces, las normas APA tienen que ver con son un estilo de normas que se han creado para facilitar la presentación de trabajos. Inicialmente fueron los grupos de psicólogos los que comenzaron con esto. Por eso el nombre de las normas. APA quiere decir Asociación de Psicólogos Americanos, ¿no? APA. Entonces, pues se volvió un estándar, se ha vuelto un estándar académico para que la gente se preocupe más por el contenido, por lo que tiene que decir el documento, que por la forma en la que presentar, la que se presenta. Porque es y seguramente ustedes lo han visto, seguramente una de las primeras cosas a las que uno se enfrenta cuando hace una presentación o cuando va a presentar un trabajo escrito es, venga, ¿cómo lo organizo? Entonces, la idea de las normas APA es que
el trabajo ya esté organizado, o sea, que tengan unas estructuras mínimas para organizar el trabajo de la forma de presentación, cosa que ustedes puedan tener un trabajo ya organizado, tener unas pautas mínimas y con eso puedan concentrarse solamente en escribir el documento. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente ustedes, como dice ahí la diapositiva, pues vamos a ver que es muy difícil entender una estructura de un documento que está desordenado. Cuando uno encuentra una portada y después comienza a encontrar una sección, pero la sección no tiene de pronto título o el título no se diferencia del contenido o todo el contenido está un solo bloque que no aparecen párrafos, cosas así hacen muy complicadas la lectura de un documento. Entonces, eso lo que se pretende es con con estas normas, que son las que manejamos para la universidad, que ustedes tengan la facilidad de organizar sus trabajos. Muchas veces, y cuña adicional, muchas veces, o la mayoría de las veces, la plantilla que les compartimos para el trabajo en las tareas, por ejemplo, pasó en la tarea anterior, que era la tarea 2, la tarea que estamos ahorita, que es la tarea 3, nosotros compartimos una plantilla en los foros y en esa plantilla ustedes van a encontrar un documento base que solamente en el que tienen que reemplazar la información, pues toda la red de tutores se ha tomado el trabajo de hacer eso y ustedes solamente reemplazan la información que tienen que poner en el trabajo. Entonces solamente reemplazar la información, muchas veces está en rojo, alguna información está en rojo, esa la cambian y el formato del documento ya quedó con norma APA. Entonces, para que lo tengan en cuenta por si no lo sabían y a veces que no ven la información o no descargan los documentos. Si ustedes ven un documento que los tutores ponen que dice plantilla, descárguenlo y trabajen con base en ese. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces, otra cosa es que hablamos nosotros de sí, tengo dos participantes con las manos levantadas. Cuenten, no sé, no los alcanzo a ver porque no estoy viendo el listado de participantes. Aide, Profe, sí, profe, es que quería adicionar algo a lo que estás diciendo, sí, que también para recordar un poco que la norma APA también se hace para proteger el derecho de autor. Por eso, chicos, nosotros hemos insistido tantos, ustedes estuvieron en una webconferencia pasada donde hablábamos de crear su propio estilo, de escribir con sus propias palabras para evitar esto que se ha llamado el plagio, ¿sí? Y lo que hacen las normas APA es organizar todos los textos, las referencias, las citas y todo lo que nos dijo el profe Juan Manuel, simplemente para que ustedes lo tengan súper claro y es para proteger el derecho de autor. Simplemente quería hacer complementar esto, profe. Muchas gracias. sí, ok. Bueno, plagio es una palabra muy fuerte, pero pues, tenemos que decirla. Y plagio, pues para los que no saben, es cuando uno copia un documento o un pedacito de un documento y lo pone como si fuera de autoría de uno, ¿no? El caso más sonado es de la señora senadora que todavía está en litigación todavía, parece que están en eso, ¿se acuerdan? Una señora que es senadora que la están investigando por eso. Eso es un plagio. Ella tomó esa información y en algunos casos no puso de dónde sacó la información. Nosotros, digamos que aquí podemos decir que el documento tiene similitud con, ¿no? Que tenemos una herramienta para mencionar eso. Después, ahorita más adelante hablamos de eso. Pero tenemos una herramienta que nos ayuda a verificar qué tanta similitud tiene su trabajo con otros trabajos que ya se han presentado. Entonces tengan en cuenta eso también. Y bueno, continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos de normas APA, siempre les decimos citen, pongan la referencia y entonces muchas veces dicen, bueno, pero ¿es una cita o es una referencia? Entonces, tengan en cuenta que son las dos. Uno, la cita es la que se pone dentro del texto. La cita es la que ponemos dentro del texto. Ya vamos a ver cómo se pone. Y la referencia es la que se pone al final del documento. Lo que llamábamos antes, pues en el colegio, en mi época lo llamaban la bibliografía o las referencias bibliográficas, es lo mismo, que es el listado de documentos que ustedes tienen, en el que se basaron para escribir lo que escribieron, ¿vale? Entonces las citas, cuando decimos no puso la cita o no lo referenció, entonces estamos hablando de que no puso
de dónde sacó esa información. La cita es el texto que va dentro del documento y la referencia es el listado, como dice ahí la presentación. Entonces, pues vamos a ahondar un tricitico en esto de las citas porque hay distintos tipos de citas. Entonces vamos a comenzar a hablar, espero que en mandarín, pero no muy avanzado, en mandarín básico, para que ustedes comencemos a hablar todos el mismo lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de cita hay? Tenemos varias citas. Uno es la cita corta, otra es la cita larga y otra tiene que ver con la forma en la que nosotros hacemos la referencia, ya sea por autor, por fecha o por lo que queremos resaltar de lo que dice. Entonces, cuando hablamos de una cita larga, estamos hablando de una cita que tiene más de 40 palabras. Si ustedes ven que lo que quieren poner tiene más de 40 palabras, sería una cita larga. ¿Cuándo sería una cita corta? Cuando lo pueden decir, por ejemplo, con sus propias palabras, ustedes se llama paráfrasis, que ustedes dicen lo que dice el autor con sus propias palabras, es una cita corta, sería una cita directa corta. Bien, entonces la cita directa larga se pone, ya les voy a mostrar cómo se pone así, se pone en un párrafo aparte, con letra cursiva normalmente, ¿no? Y con una sangría un poco diferente. Entonces, si ustedes quieren nombrar algo que tiene más de 40 palabras, lo ponen de esta forma. Entonces, ponen el texto como lo dijeron, como lo encontraron, en un párrafo aparte y al final del párrafo que copiaron, ponen la cita, ponen de dónde lo sacaron. Por ejemplo, aquí dice que este documento tiene el nombre del autor, tiene la fecha o el año, pues, y el número de la página de la que salió. Si se dan cuenta, dice Turpo, 2013, P quiere decir página 32. Y eso va siempre al final de la cita cuando es un párrafo de 40 palabras o más. Si se dan cuenta, la letra pequeña, que creo que no se alcanza a ver aquí, dice la cita debe ir con una sangría de 1.27, que es diferente a la sangría que tiene el documento, que eso pues ya vamos a hablar más adelante cuando hablemos del formato. Pero cuando es de 40, más de 40 palabras, ponen el texto como un párrafo aparte. No como parte del párrafo que están escribiendo, sino como un párrafo aparte. Esa es como la diferencia entre el párrafo, la cita larga y la cita corta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Porque ya comenzamos a hablar en mandarín. Entonces, antes de que comencemos a confundirnos, pregunten tranquilos. Y la cita corta, pues para que vean la diferencia, la cita corta es algo que yo pongo en el texto. Normalmente lo puedo escribir entre comillas, porque pues no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el autor, y lo puedo decir de esta forma. Si se dan cuenta, el autor, que es en este caso Turpo, no va entre paréntesis, no va entre paréntesis porque estoy nombrando quién lo hizo. Entonces, Turpo, en el año 2013, por eso el paréntesis, dice, abro las comillas, ponemos lo que dice Turpo, que fue lo que dijo el autor, y al final podemos poner el número de la página, si la tenemos, la página de la que se sacó, para que ustedes lo tengan en cuenta. Tienen que ir, que el nombre del autor lo ponen antes de iniciar la cita, como dice ECO, como dice el autor que vayan a nombrar, como dice el autor tal, y entre paréntesis el año, dice, los procesos educativos en los entornos virtuales constituyen una secuencia de actos concatenados estructurada en varios niveles y dimensiones. Entonces, eso es lo que dice ese autor. ¿En dónde? En la página 32 del documento que estamos mencionando ahí. Entonces, en este caso, nosotros estamos diciendo lo que dice el autor con las palabras del autor. Si yo puedo decir eso mismo con mis propias palabras, sería una paráfrasis. ¿Sí? Así se llama parafraseo, lo que llamamos parafraseo. Si lo puedo decir con mis propias palabras, lo digo con mis propias palabras, pero digo de dónde lo saqué. Si lo saqué de Turpo, pues entonces lo puedo decir con las mismas palabras mías,
pero entre paréntesis pongo Turpo 2013. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque, perdón por el gallo, pero ¿por qué? Pues porque no me lo inventé yo. Eso tiene que ver con una lectura que yo hice y de acuerdo a esa lectura, pues extracté esa parte, que la puedo decir yo, perfecto. Pero acuérdense que la cita directa se hace cuando ustedes no son capaces de decir eso mismo con sus propias palabras. ¿Bien? Entonces, normalmente esas citas se integran en el texto. Entonces, cuando uno encuentra tal cosa, el autor tal, entre paréntesis tal, y así va uno relacionando varias citas en un mismo texto, en un mismo párrafo. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿O todavía no? Bueno, supongo que sí. Entonces, la otra forma es en la que yo diga, que es la que tenemos Qué aquí, pena, que profe, tengo una duda. dime, Tú dices que, digamos, cuando la cita lleva más de 40 palabras, entonces esas no llevan comillas, así vaya textual. no llevan comillas porque se ponen en un párrafo aparte y como está aquí atrás, bueno, nos devolvemos para allá. Y como dice aquí, se pone en un párrafo aparte y tiene una sangría. ¿Qué es una sangría? Es un espacio que le das al texto para que no quede alineado, digamos, a la margen, sino que quede alineado un poquito más adentro. Entonces se nota la diferencia visualmente cuando tú lo ves. ¿Bien? Profe, ¿en la cita directa corta va en un párrafo aparte o dentro del párrafo? No, esa sí va integrado dentro del texto que tú estás escribiendo. Dale, Esa gracias. con gusto. Bueno. Y ahora, estas son las más comunes, las que utilizamos como normalmente, pero pues voy a presentarles otra para que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando digamos hagan su texto expositivo, que van a estar haciendo ahorita en esta tarea, lo puedan hacer también de esta forma. Y esto depende de lo que ustedes quieran hacer énfasis en el texto. Entonces aquí dice que es del énfasis que usted, esa tilde me quedó al revés, que se tiene en cuenta el autor o el contenido. Entonces, vamos a ver. Entonces, uy, casi no se ve. Pero bueno, normalmente tenemos dos cosas. Una, lo que les decía, tenemos una cita dentro del texto, que puede ser la cita directa corta, o, ¿qué es lo que dice aquí? No alcanzo a ver. O así, lo ponemos así como está dentro de entre paréntesis, que es el nombre del autor entre paréntesis, que sería la cita corta, ¿no? Y la otra forma es en la que nosotros mencionamos el autor por fuera del paréntesis y dentro, que es lo que dice acá, por dentro del paréntesis ponemos solamente el año. Entonces, una cosa estamos diciendo, la cita con paréntesis es cuando nosotros estamos parafraseando lo que dice el autor, y la cita de este caso es cuando nosotros estamos utilizando el nombre del autor para referirnos. Se llama narrativa. Entonces decimos, como dice Gamboa en el 2019, tal, 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 tal. Y otra cosa es que tenemos aquí estas dos son citas y la de que está abajo son la referencia que va al final. Bien. Esta es la que forma la lista de referencias. Entonces, lo que tenemos ahí es que si nosotros necesitamos, si vamos a hacer una paráfrasis, ponemos el texto del autor, el nombre del autor y el año en el paréntesis. Si vamos a utilizar el nombre del autor o el apellido en este caso, como parte de lo que estamos escribiendo, lo sacamos del paréntesis, sacamos el apellido y ponemos solamente el año dentro del paréntesis, el año y el pronto el número de la página. Entonces, eso es como importante para que ustedes sepan que tenemos citas y referencias. ¿Bien? Ay, no se devolvió. No se devolvió. ¿Qué pasó? Profe, una pregunta. Señora. Después de terminar el texto, ¿la referencia se coloca al final de una vez escrito el texto o al final de que no termina de escribirlo, escrito el texto? Al final del documento, sí señora, no al final de la página, al final del documento. Ah, bueno, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces esta es.
Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Ahí vamos bien, ¿no? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Todas, ninguna? Bueno, espero que estén poniendo atención entonces. Listo, entonces, ¿cómo se presenta un documento de normas APA? Como les digo, el documento de plantilla ya tiene esto, pero si no lo tienen por cuestiones que, no sé, se les borró, se dañó, tal cosa, esta es como la forma en la que se presenta el documento. El documento normalmente, pues nosotros aquí en Colombia utilizamos formato tamaño carta. La hoja es tamaño carta, con un margen por todos los lados de 2.54 centímetros. 2,54 centímetros. La sangría dice 5 espacios, pero pues lo pueden poner, eso se puede configurar, es 1.25 centímetros en el Word, si utilizan Word. Dice que el tipo de letra puede ser Arial y Times New Roman. Sí, pero también se puede utilizar Arial, Times New Roman y otras fuentes que son de ese mismo estilo. Por ejemplo, las Arial son sin serifa y Times New Roman tiene serifa y es más pequeña. Entonces, lo pueden preparar en Arial para que no se compliquen. Y el tamaño de la letra es de 12 puntos. Eso lo cuadramos ahí cuando estamos cuadrando. Tamaño Arial 12. Listo, perfecto. Eso ya está ahí. El espacio entre las líneas es de 2, o sea, el doble. Interlineado es doble. Y no tenemos que dejar espacio entre párrafos. ¿Por qué? Porque la primera línea de cada párrafo tiene que tener se llama sangría, un espacio en la primera línea. Y entonces así es como yo identifico que comienza un párrafo que termina un párrafo y comienza el otro. Alineado a la izquierda. Todo tiene que estar alineado a la izquierda. Y las márgenes, pues ya les dije 2.54. La sangría de primera línea es de 1.25. Normalmente es de 1.25. Para que ustedes sepan, y eso también se puede configurar en el documento para que no se complique. Entonces, esto es básicamente la estructura de cómo se organiza el documento en Word para que lo vayan organizando. Y como les digo, en la plantilla eso ya está listo. Solamente es cambiar el contenido. Entonces, para que sean, pero si no les pasa algo con el documento, pues guarden una foto de esa página y seguramente les va a quedar más fácil hacerlo. Bien, entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, ¿Nos puede mostrar la foto anterior, la diapositiva anterior para poderle tomar la foto? Sácale un Muchísimas pantallazo gracias. un pantallazo a la esta, listo. Queda mejor. La profe, ves una mejor. pregunta. Señora, Porque acá arriba de la hoja dice sangría 5 espacios. Usted nos dijo que la sangría debe ir de 2,5. de 1.5. Eso, de 1,5. ¿Por qué? Porque puede que los espacios hagan que se te corra el texto. En cambio, si tú lo pones automático desde el Word, pues no vas a tener que organizar eso 5 cada rato porque puede que no, que no te quede bien y se te desconfigure. Si tú corres los 5 espacios en una línea y después no te quedan los espacios o se te olvida darlos, pues te va a quedar de pronto, no te va a quedar bien. Arriba diste 5 espacios, pero abajo te acordaste y diste 3 porque no los contaste. Entonces, digamos que es mejor tenerlos establecidos ya con con el formato de Word. Es mucho más fácil. Hay una cosa que se llama ahí sangría de primera línea. Ustedes le ponen ahí, incluso creo que la primera línea solamente es 0.5, una cosa así, es un espacio muy pequeño, y eso les genera el espacio en cada primera línea de cada párrafo y no van a tener que ustedes ponerlo manualmente. Entonces eso les ayuda mucho. Bien, Profe, una entonces, pregunta. ¿Los señor, títulos de qué medida, de qué tamaño letra van? ¿Todo también no, 12? señor, Los la princip- letra, no, los títulos en qué tamaño van también en 12. sí, los letras, la diferencia es que los van también en el mismo tamaño, pero normalmente los títulos van con negrilla, del mismo tamaño.
No, no es que se pongan más grandes, no, se ponen del mismo tamaño, pero en negrilla. Ok. Que Buenas muchas noches. veces, Profe, no sé si está equivocada, pero tengo entendido que la letra de Times es A11 y la de Arial sí es A12. No sé si es que estoy equivocada. sí, es que eso ha cambiado, pero pues, a ver, normalmente, sí, si lo ponemos en Times es 12, sí, perdón, gracias por la corrección. A Times es 11 porque es más, perdón, Arial es 11 y Times es 12. Pero pues si van a utilizar, pues es como un estándar, porque hay otras letras que, por ejemplo, son más grandes. Por ejemplo, creo que Tahoma sería 11 también, y este Calibri sería de pronto 11, que también se pueden utilizar, pero igual eso depende del tamaño de la letra. En muchos casos es a veces bueno revisar, pero digamos que aquí en la universidad pues nosotros utilizamos Arial 11 o 12. Depende del tamaño del documento, pero igual, pues para que, igual como les digo, el documento ya está con esas cosas listas, solamente es que ustedes cambien la información. Bien, entonces ahora vamos Profe, a una ver, pregunta. Otra inquietud, señor. qué pena. Bueno, Eh, este es el caso para Word y para las diapositivas, para PowerPoint, ¿es el mismo letra, la misma estandarización también de las letras? No, en PowerPoint cambia, pero en PowerPoint lo que tienes que tener en cuenta, más que de pronto el tamaño de la letra, porque es una presentación, las presentaciones de las PowerPoint son normalmente más grandes. En las presentaciones lo que tienes que tener en cuenta es hacer referencia, o sea, hacer la cita de las imágenes, por ejemplo, que utilizas, más que de pronto el contenido, porque el contenido porque lo dejas escrito tú misma, pero las imágenes muchas veces las sacamos de otra parte. Entonces, tener en cuenta la referencia de las imágenes, de dónde las sacamos y ponerlas debajo de la imagen. Ahora sí, el chico que también quería, es que no estoy viendo los nombres de los participantes, me disculpan, Profe, una pregunta. señor. Si uno comienza con la letra Arial y si después uno cambia por la otra, ¿eso se puede o solamente tiene que seguir solo con una? No, si escoges una sola letra, utilizas una sola letra en todo el documento. No puede Ah, ok, haber, listo, dale. como decimos vulgarmente, mezcolanza de letras, porque si no, eso se convierte en un sancocho. Pero, Claudia, te profe, levantaste la mano. Profe, qué pena. Digamos, tú nos dices que cuando es una cita larga, que lleva más de 40 palabras, va en un párrafo aparte. Pero entonces, digamos, pues por lo menos yo estoy haciendo el texto y ahí nos dice que son de 6 a 9 líneas cada párrafo. Y digamos, si yo tengo una cita, por ejemplo, de 50 palabras, no me alcanza a completar las 6 líneas. Pero es una cita. Eso es una cita. Entonces, obviamente, pues eso quedaría como parte de una cita, ¿sí? La cita haría parte del párrafo. Te quedaría ese párrafo muy largo. Por eso muchas veces es mejor revisar si puedes decir eso con tus propias palabras o si lo puedes acortar o si simplemente es importante todo lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que entonces solamente pongo citas de 40 palabras y en 3 párrafos acabé mi texto. No, la idea es que los párrafos, las citas de 40 palabras se pongan cuando Yo son estoy escuchando en el absolutamente celular, necesarias. si algo le envío el link. Señora, profe, cierra el micrófono, señora. esto cuando uno está haciendo el texto, uno puede cambiar de tipo de letra, o sea, No, la normalita y después cursiva o algo así. no, señora. Ah, bueno, ¿qué puedes cambiar? No, perdón, una cosa es el tipo de letra. Si tú me dices tipo de letra, el tipo de letra es, por ejemplo, Arial o Times, ¿cierto? Ese sería el tipo de letra, esa sería la fuente. Otra cosa es que la pongas, por ejemplo, cuando es una cita de 40 palabras, la puedes poner en cursiva para que se note que es la cita. No es necesario, pero a veces es bueno, pues como para hacer la diferenciación. Pero no es que vayas a poner en una parte Arial y en otra parte Times, no, todo es la misma fuente, el mismo tipo de letra. Los otros son ¿Y, atributos de la y letra. puedo utilizar en todo el texto la letra cursiva o solo en esa cita? Pues normalmente no, normalmente la podrías poner solamente en la cita de más de 40 palabras, pero si el texto normal va con la letra normal, la letra que elijas, sea Arial o Times o Colibrí, y la puedes poner normal, como viene de fábrica, pues, ¿vale? Bueno, señor, muchas gracias.
Bueno, entonces ahora sí sigamos. Lo que sigue es, ya sabemos cómo hacer una cita. Uy, tengo dos participantes que levantaron la mano, pero no los puedo ver. ¿Quiénes serán, Aide? Profe, ya te digo, estoy mirando uno a uno, yo tampoco puedo ver el total, pero ya te digo. Profe, Melissa y Claudia. Melissa y Claudia. Bueno, ¿quién levantó la mano primero? Bueno, Melissa, entonces. Tengo una pregunta. Cuando mandan como una plantilla y ya viene como un tipo de letra, ¿uno puede modificar ese tipo de letra? No Lo te sí. entiendo muy bien porque tienes mucho ruido, pero la plantilla ya tiene la letra. Solamente es que cambies el contenido. No, un ejemplo, si me ponen en Arial, yo puedo, digamos, subirlo a 12 puntitos. No te entiendo, estoy escuchando un ruido como una interferencia y no te entiendo bien. No se entiende. Si Normalmente, quieres, escribe tu pregunta en el chat, porque sí, tienes no te entiendo bien la pregunta, discúlpame. hay como un Y corto. Que si puede cambiar el número de la letra. O sea, si está en Arial 11, que si la puede cambiar a Arial 12. no, si ya está en 11, pues déjelo así, no sé para qué lo van a cambiar, ¿no? Aprovechen, la plantilla ya tiene todo listo, como les digo, la plantilla está, eso es mágico. Entonces no se pongan a complicarse la existencia. Si la letra está en Arial 11, pues déjenla en esa letra y pongan y cambien el contenido. ¿Y la otra pregunta cuál era? Melissa. Melissa, y también hay una pregunta de Lady. Melissa, vas tú primero y luego Lady. Melissa. Hubo una que preguntó, pero no sé si Melissa es la del ruido o era Lady. Melissa era la del ruido y hay otra que con la mano levantada que se llamaba Claudia. Claudia, sí, pero la había levantado hace rato y no me contestó. Claudia. Sí, profe, yo ya te pregunté. Gracias. Ok, gracias. Entonces bajen la mano para que no nos perdamos. Listo. Entonces, Lady. Hay otra pregunta de Lady. Lady Motato. Dime, Lady. Hola, buenas noches, profe. Hola. Mira, lo que pasa es que yo tuve un inconveniente con la calificación de la actividad 2, pero pues voy a hacer la pregunta. Lo que pasa es que yo hice el trabajo en la plantilla que mandó el tutor, ¿no? Y pues resulta que el día de ayer, hizo la calificación y el documento me aparece como el 10% de plagio. No, no es plagio, es similitud. Bueno, pues sí, pues yo ponía así como un ejemplo, ¿no? Entonces, pues la verdad yo no sé cómo, por qué o qué, pues si yo creo que sea Esas cosas pasan porque normalmente ustedes no quitaron la información básica, sino que la ocultaron, ¿no? No borraron la información y la reemplazaron, sino que la ocultaron, es decir, le cambiaron el color o la dejaron ahí, entonces, o no le quitaron alguna parte. Pues en mi caso yo lo hice revisar de un profesor, pues no es de la UNAM, no, sino un profesor aparte, y pues él me dijo que todo estaba bien. Entonces, Sí. pero pues yo pensaba, pues si de pronto podía... Pero no te preocupes, igual, obviamente la similitud, ojo que la similitud es diferente a plagio. Una cosa es que la herramienta nos diga que tienes una similitud del 10%, que en este caso es normalmente el formato de la plantilla, que normalmente incluye títulos y cosas así que tiene la plantilla, cosas que no cambian, por ejemplo, el nombre del curso, el nombre del trabajo, que era tarea 2, pero hay otras cosas que de pronto no quitaron del documento y quedaron ahí, así, yo he visto en los trabajos sino que es que yo le decía esa pregunta era lo que, porque es que me afectó en las notas, ¿sí? Entonces, pues no, por hora que yo le preguntaba, porque no, por eso creo que fue por eso. Estoy contando por qué suceden esas cosas, para que entiendas qué fue lo que pasó. Entonces, eso es, pero no es que sea, no es que, puede que algunas cosas tengas cosas que sacaste de otra parte y se parezcan a otras cosas que encontraste por internet, seguramente puede pasar, por ejemplo, los sinónimos o las metáforas, que muchas veces las metáforas
la flor de la vida, la sonrisa de oreja a oreja y esas cosas que ustedes han utilizado, sean sacadas de internet, y esas cosas son las que pueden generar esas similitudes. Pero en general estamos hablando del formato del documento, entonces no se me desvíen, estamos hablando de formatos, ¿listos? Profe, para hay que otras. Bueno, Hay última otras dos pregunta para continuar. preguntas. Hay otras dos preguntas y si quieres aquí cerramos estas dos últimas para que puedas continuar. Para que podamos continuar, sí. Entonces, María Alejandra dice, si las normas APAS, es que dice, si las normas APAS no le califican el trabajo, bueno, creo que eso lo podríamos responder al final. Sí. Dailin, ¿tienes alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta aquí? Buenas noches, profe. Mi pregunta es sobre hasta cuándo montan las calificaciones de la actividad 2. Esa la contestamos al final, ¿vale? Porque estamos hablando de otra cosa, ¿vale? En este momento. Listo, sigamos. Entonces, ahora apagamos vale. los micrófonos, chicos. Vale, entonces continuemos. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo se hace una cita, corta o larga, y ahora entonces con base en eso podemos armar esto que se llama el listado de referencias. ¿Cómo se arma el listado de referencias? Se arma alfabéticamente, ¿no? Se organiza alfabéticamente, y cuando tenemos también por año, por ejemplo, si tenemos un autor que tiene varios textos, lo organizamos por año, del menor al mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos Cano García, Cano Barriga, Madariaga Sandoval y Villegas Acevedo, 2017. Por orden alfabético, después seguiría Carrión y después Fernández, y así. Entonces, de la A a la Z, ¿vale? De la A arriba a la Z abajo. ¿Qué tiene que organizar? ¿Qué tiene que incluir la cita? La referencia, perdón. La referencia tiene que tener el apellido del autor o autores, la inicial del nombre, apellido, inicial, coma, y si son varios, pues tiene que tener lo mismo de varios. En este caso, en la primera tenemos 4 autores. El año de la publicación, que en este caso es 2017, es la primera. Lo que está en cursiva en la lista de referencias es el título del documento, del libro donde se sacó, y lo último es como la editorial, de donde se publicó. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos apellido, estas serían las iniciales del autor, el año en el que se publicó, este es el nombre del documento y en dónde se publicó. Y lo mismo en la siguiente, Fernández 2019, el nombre del documento y la editorial. Y esto, por ejemplo, cuando son más de 2 líneas, como en este caso, o acá, tiene que tener una sangría de 1.27, que es de media pulgada, para que les quede bonito, básicamente, para que quede bonito y que sea más entendible. Cuando son muchos autores, pues aquí también se ponen, aquí son varios, son todos, se ponen todos los que están, el nombre del documento y lo mismo. Entonces ahí tenemos la forma de organización del documento. Eso se llama referencias, no se llama bibliografía, no se llama, de otra forma se llama referencias, y se organiza de forma alfabética, de la letra A desde arriba a la letra Z abajo. Esa es como la forma de organizar el documento. Si tenemos un video de YouTube, porque pues no sé, vi yo un video de YouTube que me sirvió y me sirve bastante, también lo pongo aquí, también va ahí. También le hago cita, también. Si el documento, si el video es una película, pero la película solamente saqué un pedacito, entonces pongo también el minuto al que me estoy refiriendo, Y también va en ese caso, pues aquí se pone al final el enlace donde se obtuvo. En algunos casos ustedes encuentran que dice obtenido en tal fecha,
ya eso no es necesario. Ya digamos solamente con el enlace, que pongan el enlace de la referencia. Antes tocaba poner obtenido en la fecha, hoy es 31 de marzo, obtenido el 31 de marzo del 2022. ¿Listo? Ya no es necesario, pero tienen que poner la fecha completa, la dirección completa. O sea, eso que dice http www.bla.com.ta hasta que diga de pronto si es un PDF. Por ahí vi que alguien levantó la mano. Era Angélica, creo que se llamaba. Profe, y hay otras preguntas del chat que tienen que ver con esto que estamos hablando. Vale. Entonces, dale pues. ¿Yo o la chica que levantó la mano? Pues, como quieran. O Eliana. comenzamos con las escritas y después vamos a darle la palabra a ella. Bueno, listo. Entonces, dice, ¿la sangría de los 5 espacios es para todas las hojas o solo para la portada? Los 5 espacios es para la primera línea de cada párrafo. Así es. Ya le contestamos a otra persona que también preguntó si de cada párrafo. Listo. Angie Paola e Isabela. Profe, una pregunta. ¿Por qué cuando es el autor así no se le coloca el nombre y por qué el apellido? ¿Por qué no entendí la pregunta? ¿Por qué solamente el apellido y no el nombre? Sí, señor. Bueno, básicamente es por organización, porque si tienes varios autores, pues poner los nombres de todos, pues puede ser un complique, ¿no? Y es mucho más fácil identificar a alguien por el apellido y que por el mismo, que por el nombre y apellido. Pero en este caso, ¿en la cita o en la referencia? Estás preguntando tú. En la referencia. En la referencia. En la referencia es por organización, básicamente, ¿no? Porque mira, aquí tienes Villagracia A, coma, Meo A, coma, Camacho López A, o sea, van los dos apellidos, si tiene dos apellidos, y la inicial del nombre, o de los nombres, porque a veces pues, tenemos dos nombres, ¿no? A veces. Entonces es más como por facilidad de la referencia, de entrar a la referencia, básicamente. ¿Y en el Word da alguna opción para que eso mismo se realice por orden alfabético o uno lo tiene mismo que hacer? Eso, el Word te ayuda, pero hay veces que hay que ayudarle. O sea, hay veces que el Word te ayuda, hay una herramienta que ahorita les vamos a mostrar también para eso, pero una cosa es que tú puedas generar la lista de referencias y otra es que te quede organizada. ¿Por qué? Porque a veces tú organizas la lista, tú los vas metiendo como los vas encontrando. Si me están escuchando, se me congeló la cámara. Sí, señor. Sí, te escuchamos. Okay. Vale. Entonces, digamos que tú pones primero a Rojas y después pones a Gamboa, digamos, en un ejemplo. De todas maneras, en el ejercicio que vamos a hacer ahorita, precisamente vamos a hablar de lo que Angie Paola nos está diciendo, para que ustedes como que tengan esa claridad de cómo es que quedan las referencias cuando ya uno le activa una función dentro de la plantilla Word, que ahorita se las mostramos. ¿Vale, Angie Paola? Una duda. Un segundito, ¿quién está hablando? Tania. Espérame, Tania, que es que había otra chica antes que tú, Isabela. No todos los nidos de las tortugas logran sobrevivir. Porfa, apagan sus micrófonos, chicos. Bueno, dale, porque Isabela ya no nos dijo nada. Dale. Las referencias que se hacen sobre el trabajo en general, sobre un trabajo en general, ¿tienen que ir aparte de las referencias que citamos o cómo van organizadas? No, porque ese es el listado general de todas las citas que tú has puesto arriba. Sin embargo, ahorita vamos a mirar a ver el ejercicio para que ustedes se den cuenta que lo que ustedes citan arriba, dentro de su texto, quiero decir, debe quedar referenciado en la estructura donde dice referencias. Ah, ok, entonces va en el mismo documento, pero entonces
las referencias de las citas es diferente a las referencias del trabajo en general. No, no son diferentes. Te estoy diciendo, o sea, lo que tú citas de los autores, cuando ahorita les enseñamos a hacer la forma de la cita dentro del texto, con todo lo que nos ha dicho el profe Juan Manuel, y eso debe estar reflejado o se refleja en la estructura que te digo de referencias. Ahorita te va a quedar más claro cuando hagamos lo veamos dentro de la plantilla. Dale, gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Nombre? La persona que me habló ahorita, sí. Tania. Ah, listo, Tania. Listo, bien. Bueno, el profe Juan Manuel se nos fue, ¿cierto? Voy a ver una situación en la cual el día de mañana en circunstancias... ¿Quién tiene prendidos el micrófono, chicos? Apaguemos los micrófonos, porfa, que es que no les puedo apagar. Las consecuencias no son aisladas. Bueno, en las referencias solamente, ¿qué más preguntas tienen, chicos? A ver, si alcanzo a ver, vamos respondiendo preguntas mientras llega el profe. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí, profe, se te cayó. Sí, creo que me caí. Me quedé hablando solo. Sí. Nosotros nos quedamos acá mirando. Bueno, eso veo que estaban ahí ya solucionando, pero espérame un segundo que creo que no tengo los permisos para compartir la pantalla, profe. Juan Camilo, y el Pentágono confirmó que un nuevo envío de El ayuda Pentágono puede confirmar que alguien tiene el micrófono abierto y que no nos hacen caso en cerrarlos. Bueno, por lo menos está escuchando noticias o está viendo el noticiero. Pues, pero la advertencia es... Ah, bueno, profe, aquí hay otra, disculpe, tutora, ¿de cuánto se coloca la sangría? Ah, es que aquí primero, le voy a hacer la otra pregunta. ¿Cuándo se utiliza la sangría francesa? ¿Y qué es una sangría francesa? La sangría francesa se pone para las referencias, básicamente. Sí. O sea, la francesa es la que ponemos la primera línea. Esperen, les comparto la pantalla, como las referencias. ¿Qué quiere decir la primera línea? Ay, todavía no tengo permiso. Que la primera línea aparece aquí y el resto del texto aparece así. O sea, sale como corrida la primera línea. Todavía no me han dado permisos. Entonces, profe, ¿te parece si voy mostrando mi pantalla y miramos sobre la plantilla cómo se activan las referencias? Sí, dale, ya estoy aquí revisando una cosa, ya te paso. Bueno, ya creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Uy, no, hay varios micrófonos abiertos. Liana, acompáñame por favor el micro. Estoy intentando cerrar los micrófonos, ya voy. ¿Listo? Bueno. Entonces creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto, profe? O alguien que me responda. Sí, señora, ya la estamos viendo. Bueno. Entonces, chicos, esta es nuestra plantilla, ¿cierto? Esta es la plantilla del trabajo número 3, de la tarea número 3. Análisis de la comunicación no verbal, texto expositivo, que es el que ustedes ya deben tener en sus foros. ¿Para qué? Para que lo empiecen a hacer de una vez el trabajo sobre la plantilla, ¿sí? No se enreden, no tienen que utilizar un Word aparte ni nada de eso, sino ya les damos la plantilla. Lo que ustedes tienen que hacer es empezar a cambiar lo que está sombreado, ¿cierto? Entonces, sombreado amarillo, sus nombres completos, y aquí como nos lo va mostrando ese paso a paso, por eso es tan fácil esta plantilla. Entonces, nos pide una introducción, entonces la idea es, como decían ahorita, el profe con otra alumna que dijo que porque le salía el 10%, es posible que no le hayas quitado esto, entonces hay que borrar todo esto para precisamente evitar, ustedes simplemente leen la instrucción que hay allí y simplemente lo borran y escriben su texto, ¿verdad? Bueno, hay que quitarle el rojo, hay que ponerlo en negrito y ya con ya como están activadas las normas APA, pero tengan cuidado con ese sombreado. Entonces, básicamente lo que yo quiero mostrarles aquí es cómo se deben activar, que gracias al Word nos da esa posibilidad de activar las normas APA y activar el ingreso de las citas que ustedes van a utilizar, de sus autores, de lo que investiguen, para luego, para que él solito lo haga ya con la norma APA, con la sangría, en las referencias. Entonces, vamos a hacer el ejercicio paso a paso.
Me van diciendo si de pronto voy muy rápido o muy despacio, bueno, ustedes me dicen. Y la idea entonces es que miremos cómo se hace eso y seguro que va a ser muy útil y muy fácil para ustedes y no se les va a pasar ninguna cita ni referencia. Esto también se logra con la práctica, chicos. Esto no se da de la noche a la mañana, hay que leer el manual de las normas APA. Nosotros aquí desde UNAD tenemos un manual que ya ahorita se los muestro. Pues hay que buscarlo en la web, pero tenemos uno desde la UNAD que se ha hecho, que se hicieron como unos arreglos en el 2020. Entonces, miren acá, aquí por ejemplo, ya está como ustedes ven la sangría, ¿sí ven? Aquí ya está, simplemente ustedes empiezan a escribir su texto. Entonces aquí nos habla de texto expositivo, de 5 párrafos, entonces ustedes empiezan a escribir sobre el tema de la comunicación no verbal, ¿cierto? Y aquí yo ya hice la cita, pero la voy a borrar porque quiero mostrarles cómo se hizo esa cita con Humberto Eco, que utilicé ese autor simplemente para mostrar el ejemplo, el ejercicio. Entonces me voy a devolver, voy a borrar esta cita, un minuto. Y cuando usted quiere activar entonces y cuando va a incluir una cita, esto es para que precisamente evitar problemas y esto, usted lo haga automáticamente. Entonces, miren, se van al Word, están en el Word y se van en la parte superior donde dicen, miren acá arriba en el tablero donde dice archivo, inicio, insertar, diseño, formato y dice referencias. Ahí me están copiando, ¿alcanzan a ver mi Word? Sí, profe. Perfecto. Señora. Sí, señora. Listo, entonces usted pone, mira, entonces la idea es que si yo voy a poner después de esto que escribí con mis palabras, voy a insertar una cita de mi autor. Entonces vamos a hacer el ejercicio no con Humberto Eco, sino vamos a mirar los autores que nos da la plataforma, ¿cierto? Con nuestro trabajo de comunicación no verbal. Y me dicen, recuerden que en nuestro campus virtual tenemos todos los contenidos y referentes bibliográficos de la unidad para que ustedes lo lean, para que vean el video y demás. Entonces vamos a mirar de Gutiérrez J. Bueno, aquí no tengo el nombre completo, pero es para mostrarles como el ejemplo. Entonces vamos a coger a Gutiérrez J. Y aquí, entonces en la parte de arriba, yo le voy a decir que inserte una cita. Ah, perdón, antes de eso, antes de insertar la cita, ustedes se cuenta que aquí dice estilo y aquí le da la opción de la norma ZAPA. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, señora. Exacto. Entonces ahí lo activan, porque miren, hay otra cantidad de normas que en Colombia pues no utilizamos, sino solamente utilizamos la norma APA, no utilizamos la norma Chicago, ni la GOST, ni la de Harvard, ni nada de eso, sino las normas APA. Y usted simplemente le da clic para que queden activadas las normas APA. Ahora sí, entonces voy a insertar mi cita. Entonces voy a insertar y le digo que agregue una nueva fuente. Y miren, él nos da este formulario y nos dice, listo, entonces deme la información. Entonces digamos que sea un libro, por ejemplo, lo que yo quiero referenciar, ¿sí? Nos da opciones de un libro, un artículo en una revista, un artículo en un periódico, unas actas o un informe. Pero en este caso digamos que es un libro. Entonces vamos a poner el nombre del autor. Le vamos a dar aquí editar. Aquí tú puedes poner digamos, el profesor Juan Manuel nos mostró cuando hay varios autores. Simplemente le das aquí y te salen los 3 o 4 o 6 autores. Esto se hace para cuando es más de un autor. En este caso, por ahora vamos a utilizar solo uno. Entonces vamos a poner el apellido del personaje, de nuestro autor, Gutiérrez J. Ah, perdón, un segundo. Entonces pongámosle Gutiérrez Julián. Y le doy a agregar. Y le doy a aceptar. Listo. Entonces él me dice el título del libro o el título de la lectura que yo quiero referenciar. Entonces se llama El poder de lo que no se dice. Entonces vamos a poner acá El poder de lo que no se dice, ¿cierto? Que tiene pues todo que ver con mi trabajo. Del año, pongámoslo del año. Cada uno consigue un suéter que tenga en la casa sin estampa y lo mandan a estampar. Menos gastos.
Por favor, apaguemos los micrófonos, chicos. Le mandaron. Bueno, ya silencié a varias personas. Listo. Continúo. Entonces, ciudad. Entonces, por ejemplo, coloquemos Bogotá. Editorial. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Editorial Planeta, en el caso de que mi libro sea Editorial Planeta. Y le doy a aceptar. Y miren que ya me queda, bueno, se me fue aquí una coma además, pero miren cómo queda la cita. ¿Sí? Cuando yo, y así yo le puedo hacer en todo el texto, cada vez que yo vaya a referenciar, perdón, vaya a poner una cita, mejor pongámoslo así, una cita, entonces debo activar el insertar cita. Vamos a hacer otro ejemplo, rápidamente. Vamos a agregar otro autor de los que tenemos allí en nuestro repositorio de todo lo que nos dieron sobre el texto expositivo y sobre la comunicación oral. Ahora vamos a poner una de, por ejemplo. Una revista, un artículo de revista para que, creo que tienes ahí algunos. Sí, sí, señor. Vamos a poner uno de un texto expositivo de Llano Carlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces Llano, ¿cierto? El nombre Carlos. Agregar. Ah, perdón. Entonces aceptar. Me faltó aquí ponerle. Entonces un artículo de revista. ¿Sí ven? Título. Entonces el título es texto expositivo. Así se llama el artículo. Vamos a ponerlo texto expositivo. El nombre de la revista me la voy a inventar. Se llama Razón y Palabra. Del año, esto es del año 2000, ¿qué? Perdón, un segundito. Del año 2020. Páginas, entonces, solamente ponemos las páginas, referenciamos la página del artículo, ¿cierto? Las páginas, digamos, de la 10 a la 25. Y le damos a aceptar. Y miren cómo, bueno, no, la idea es que quede en otro párrafo, ¿no? Porque digamos que ahí, aunque si yo sigo aquí con texto, sigo haciendo mi texto expositivo, es probable que la cita quede en otro lado, ¿sí? Pero la idea es que, por ejemplo, usted utilice, no sé, si desean, una cita en cada párrafo o en cada dos párrafos. Ustedes deciden, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo que tenemos aquí, que voy a llevar, que es cuando tenemos varios autores. Entonces le digo, entonces esta es otra, ya es otra parte de mi texto, ya vamos como en el quinto párrafo, como en el tercer párrafo. Y nuevamente le digo insertar cita. Y le digo entonces, le doy los nombres, ay, no me salió. Bueno, Ortega y Gasset, pero Ortega y Gasset es un solo personaje. Ese es como el nombre completo de la otra persona y vamos a poner a Humberto Eco. Entonces, ese es el apellido, Ortega Gasset es un apellido. Ah, sí, perdóname, es un apellido. Le digo aceptar y luego incluyo el otro, entonces le vamos a poner a Eco, el nombre, Humberto. Y le doy a agregar. Entonces, digamos que ellos hicieron un artículo, sigamos con el artículo de revista o una sección de un libro. Más bien, miremos otro. Es el título. Pongámosle, no sé. El título del capítulo, ¿no? Ay, perdón, algo está diciendo que estoy haciendo algo mal. Título, entonces vamos a ponerle un título. La narración. El autor del libro, digamos, ellos son los que pueden hacer el artículo, digamos, esa sección del libro, y el autor del libro que se llame, no sé, otro autor. Charles Peirce, por ejemplo. Título del libro, entonces que el libro se llame... La escritura. La escritura, sí. Del año, entonces pongámoslo el año 2022, páginas, entonces de la sección de ese libro del que yo escogí, de esa sección del libro de Gasset y Eco, entonces que sean de la
45 a la 82. Ciudad, entonces pongámosle Barcelona. Editorial Planeta. Y le voy a aceptar. Y miren cómo me genera la cita. Si ven, realmente cuando uno empieza a organizar así el texto, fíjense que no hay pierde, no van a tener problemas con las citas. Hasta que haya alguna pregunta, duda, inquietud. Hay unas en el chat de... Quería ver que por aquí había. No estamos manejando la séptima edición. Sí, la séptima edición la estamos manejando. Hay una no levantada, profe. Sí, ya voy. Pero... quiero hacer la persona que preguntó. Que si uno puede hacer la cita de forma manual, escribir la cita. Sí, también lo puedes hacer. Lo que pasa es que aquí lo estamos mostrando es para facilidad de ustedes. Fíjense, y para que aprendamos a utilizar esa herramienta que va a ser muy básica y no va a tener errores. Porque están preguntando que no hay, Adriana Lucía dice que no entiende bien cómo citar dos autores. Ah, ok. Entonces me voy a devolver otra vez. ¿Listo? ¿Sabes dónde está el tema? La persona que preguntó. Vamos a hacerla nuevamente. Esta es la sección de un libro. Mira que aquí vamos a poner al primer autor, ¿sí? Digamos, pero primero le digo editar. Entonces, primero pongo el apellido, los apellidos de mi primer autor. Entonces, otra vez, Ortega y Gasset. ¿Sí? Y le doy a agregar, mira. Ahí mismo puedo poner el segundo, el apellido de mi segundo autor. Y le das nuevamente a agregar y luego, si ves, entonces aquí ya me aparecen los nombres cuando es más de un autor. Y así sucesivamente, tú le puedes ir incluyendo los datos, los apellidos del autor, los nombres del autor y le vas dando a agregar, dependiendo. Uno puede encontrarse con libros que tienen hasta seis autores, ¿sí? Y así los vas haciendo y le das a aceptar. Y bueno, sigues llenando esto como lo hicimos ahorita con el mismo ejercicio y te va a dar, no importa, digamos, cuando se referencian 3 o 4 te salen, digamos así, no sale todos los datos que incluiste, sino solamente cómo se hace la cita, como la hace la norma, se hace en norma APA. Profe, Angie Paola pregunta que cómo puede citar un diccionario de sinónimos, que la vez pasada no lo supo hacer y entonces que quiere saber cómo se puede hacer. Bueno, ese diccionario de sinónimos debe tener un autor, debe tener una editorial. Bueno, si no tienen autor, porque muchas veces en internet a veces los diccionarios no tienen autor, puedes poner S.N y el año en el que publicaron la página, que muchas veces... Pues, ¿es de internet o digital? Online, sí, dijo que online. Diccionario online. Entonces, no, ahí sí toca revisar la norma APA para mirar cómo se referencia lo digital. Sí, cuando no tiene autor, normalmente se pone S.N, normalmente, ¿no? Pero pues igual tienes que revisar lo mismo. S.N sería sin autor, sin nombre, el año del que se publicó, el nombre de la página y el enlace. Básicamente sería así. Sí. Pero pues igual correcto. Es mejor confirmar con las normas, pero es algo así. S.N, el año de la página, el año que publicaron la página, que a veces lo tiene, a veces no lo tiene. El nombre del diccionario o de la página y la dirección completa. Es más o menos así como se hace. Y espera a ver si alguien más está levantando la mano por aquí. Sí, Arnold tiene la mano levantada y Paulo también. Entonces vamos, Arnold, por favor. Adelante. Hola, profe, una pregunta. Lo que pasa es que a veces vamos a otra fuente. Pues acá estábamos hablando las que nos dan acá en los libros de cada curso, ¿no? Pero cuando vamos a otra fuente, a veces no hay información de la que se está solicitando cuando vamos a citar. A veces es el año, a veces, no sé, a veces ahí no hay información. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Dejamos eso en blanco o cómo hacemos? No, muchas veces pasa, perdón, yo me atrevo a contestar ahí, dale. Que muchas veces pasa que ustedes consiguen información de lugares que no son confiables, digamos, ¿sí?
Es decir, ustedes a veces sacan información de Wikipedia, por decir algo. No estoy diciendo que saquen información de Wikipedia, pero por ejemplo, sitios que no son confiables, que por ejemplo publicó alguien en internet y no sabemos ni quién es, ni dónde salió la información, ni a qué hora lo publicó, ni cuándo lo publicó. Entonces, en ese caso, intenten encontrar un documento, o sea, algo que puedan referenciar, algo que tenga, que sea un PDF, que sea un documento así. La página puede servir, pero tiene que ser una página, no sé, la página de la Organización Mundial de Naciones Unidas, por decir algo, o la página de organizaciones así. Pero si ustedes me ponen www.pepitoperez.com, pues a mí como que por lo menos eso no funciona, no es una fuente muy fiable de información. No todo lo que consiguen en internet es fiable para citarlo. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando hablamos de citaciones nos referimos a información que por eso les damos información en la biblioteca. Es información que ha sido revisada por pares. Por ejemplo, la información que ustedes encuentran en la biblioteca de la universidad ha sido revisada por pares. Tengan en cuenta eso. Cuando ubiquen información de internet, intenten ubicar, no se queden con que esto lo dice tal página, sino de dónde lo obtuvo esa página, o sea, ir más allá, buscar la fuente de esa fuente para encontrar el documento original y poder citarlo. Básicamente esa es como la idea. Listo. ¿Hay más preguntas, profe, o continuamos? Había otra persona que tenía la mano levantada, que es Paulo, y sí, mientras tanto, pues, dale. Igual hay una persona que está citar con Word, aunque la citación sea sexta edición. Buenas noches, profe. Es que yo quería hacer esa aclaración. Miren, chicos, digamos que no importa, es que esta es mi versión desactualizada. Si ustedes tienen ahorita la versión actualizada de su Office, perfecto, ahí les va a salir la norma, pero no cambia si usted se pone, digamos, si uno se pusiera a mirar la una y la otra, realmente no cambian unas cosas mínimas que no tienen que ver con la citación. Entonces, tranquilos, porque la referenciación y la citación es igual. Buenas noches, profe. Los cambios entre normas de año son muy pocas. Bueno, ahora sí, Paulo, qué pena que no te hemos dejado hablar. Dale. Profe, buenas noches. Mi duda es relacionada con la anterior, casi. Primero... espérate que Sara, por favor, cierras el micrófono, que lo tienes abierto. Sara Palacios, porfa, cierra el micrófono. Gracias. Sara. ¿Quieres que le mande toda la aprobación? Profe, ¿puede cerrar el micrófono a Sara? Es que no tengo permisos para hacerlo. Gracias. Ahora sí. Paulo, qué pena. Dale. Para lo que explicaba la profe ahorita, uno hace un informe, la introducción, son varios párrafos, entonces en cada párrafo uno tiene que hacer la cita de cada fuente. Y lo otro es, con relación a lo que preguntaba el compañero Arnold, yo estaba haciendo un trabajo sobre la historia de la administración. Nos enviaron unas ayudas, unos videos. Los videos son muy rápidos y no los entendí. Buscando en internet encontré una página donde hacía una publicación una chica que explicaba lo que estaba en los videos, pero el contenido lo podía leer, o sea, entendí, me decía lo mismo que decían los videos, pero lo pude entender. Pero ahí, ¿cómo hago la cita de lo que ella decía? Igual ella colocaba lo que me estaba explicando, por ejemplo, el aporte de los romanos, y colocaba la cita de quién había dicho qué fue lo que aportaron los romanos. ¿Qué cita uno? ¿Lo que encontró en esa página o la cita que está haciendo esta persona? ¿Y cómo hace uno esa cita cuando son páginas en internet? Entonces, bueno, la primera pregunta. No necesariamente tienes que poner una cita en cada párrafo que hagas. No, es que eso depende, como dice la canción, depende. Depende de lo que tú quieras visualizar, pero también lo puedes parafrasear, pero no sé, depende de lo que tú quieras o el argumento que le quieras dar, el soporte que le quieras dar a lo que tú dices con los autores, pero no necesariamente tiene que ser en cada párrafo. ¿Sí?
Y con respecto a la segunda pregunta, entonces, a ver si lo entendí. Entonces, lo que tú debes referenciar es lo que dice la chica de lo que dijo otro autor. ¿Es lo que entiendo? Sí, profe. O sea, buscando, encontré un artículo que explicaba lo que vi en los videos que nos enviaron. Pero ella ahí explica algo y hacía la cita de dónde sacó la información, de quién había sido. Entonces, ¿qué? Ya, ¿y eso fue en YouTube? Eso es lo que se llama una cita de una cita. Sí. Pero espérame un segundito, pero tú eso lo viste en un tutorial en YouTube, ¿eso es un video? Nos enviaron la historia de la administración, unos videos, ¿sí? Con dibujos y todo eso. Yo los videos poco los entendí porque pasan rápido, entonces buscando en internet encontré una página de una chica que explicaba eso, los aportes que hicieron las civilizaciones a la administración, y lo explicaba pues con textos, todo escrito. Entonces ahí entendí lo que vi en los videos. Entonces, como cita a la hora de yo hacer el informe, lo que tenía que hacer, cómo hago la cita, lo que dice ella, y ella sí colocaba ahí quién dijo, o sea, cada autor lo que dijo de qué comunidad aportó a la administración. Entonces, ¿qué era lo que tenía que citar yo ahí? Porque cuando yo subí eso al trabajo me salió casi todo eso en rojo, yo no sé. No, por eso. Entonces, ¿sabes cuál? No, ya te entendí. No, ahí lo que hay que referenciar es el sitio web donde tú sacaste de lo que decía la chica. Es el sitio web. Si me dices que lo buscaste en internet, no sé, es una página de ella, es un sitio web, es un blog. Dependiendo de eso, pues necesitamos, estoy mirando aquí la norma APA, porque pues uno realmente no se la sabe toda, porque ustedes saben que pues eso tiene mucho de ancho y de largo, la norma APA. Pero la citación, espérame un segundo que la estoy buscando, en ese caso sería la página web. Y ahí sale la publicación, pero pues no sale información, no siempre de qué año se publicó, ni quién es el autor real, ni nada de eso. Entonces ahí queda uno con la duda. Sí, es que por eso referenciar sitios web y blog se vuelve a veces un problema, pues porque hay mucha información que no está, puede ser que no esté sustentada. Profe, bueno, perdón, meto la cucharada aquí. Hay una cosa que se llama una cita de una cita. Muchas veces es que yo estoy diciendo algo que alguien más citó. Entonces es como que, por ejemplo, si Paulo está citando a Gamboa y yo me estoy referenciando con Gamboa, tengo que igual decirlo así, tal cual. O sea, Gamboa citando a Paulo, tal cosa. ¿Sí? Si es una página, funciona igual. O sea, esta página está citando a otra. Pero por aquí compartieron alguien el documento de las normas APA, edición de la universidad. Ese está muy interesante para que lo descarguen, para que lo tengan, porque muchas veces esas preguntas están en ese documento. Yo estaba revisándolo y efectivamente mira, es la versión más reciente de las normas aplicadas para nuestro contexto, que es la universidad. Sí, mira, es que yo también quería mostrarles que yo aquí las tengo, pero, y mira, ya encontré lo que tú, digamos, cómo podría hacerse en línea. Miren, estas son las normas. Estamos viendo ya, ahora sí. Ajá. Entonces, mira, lo que tú encuentras en línea, mira, entonces la información que te pide, desde el apellido del autor, las iniciales del nombre, ¿cierto? Lo que tú decías, el año de la publicación, día y mes, título bueno, si es un artículo, nombre de la revista, tal. Eso sería en el caso de lo que es en línea. Mira, aquí nos dice si es un artículo, si es un impreso, artículo en línea. Más arriba está lo que dice páginas web. Por ahí yo lo encontré hace un ratico. Diccionarios. Aquí para la persona de diccionarios, entonces la persona que pasó muy amablemente el link, pues para que lo descarguen, que es esta misma. Así se referencia a un audiolibro, libro electrónico, online. Bueno, hay que pasar una revisadita pues a la norma APA, chicos. Cada vez que tengamos la duda, pues nos toca mirar para saber cómo se referencia. Y listo, Saudi
Florido tiene la mano levantada, profe. Tatiana. Buenas noches. Hola, bienvenida. Y Carmen tiene el micrófono abierto. Carmen, cierra el micrófono, por favor, que está entrando ruido. Gracias. Ya. Gracias. Y ahora sí, Saudi. Mi pregunta es cuando, digamos, yo tengo que citar algo, en caso que estoy estudiando negocios internacionales, cuando hay cifras importantes y cosas así, entonces pues yo lo cojo de una página y lo pego ahí en el trabajo escrito que estoy realizando, y en la parte de abajo, en las referencias bibliográficas, pongo pues obviamente de dónde saqué informaciones las cuales tengo en el trabajo escrito. Mi pregunta decía si está bien o si tengo que en ese momento poner que saqué de esa página, poner el nombre y la fecha y citarlo inmediatamente apenas lo ponga ahí. Es un artículo o que esos datos que tú vas a dar, esas cifras que diste o esas estadísticas, ¿estaban en dónde? ¿En un artículo online o en un libro? En periódicos, en cosas así, sí, revistas, en internet. Ok, pues como lo hice ahorita, si recuerdas como hice, que es que quiero que avancemos para que miremos la referencia, al final cómo quedan las referencias según lo que, digamos, la pregunta de la compañera, ¿sí? Voy a continuar y creo que ahí se van a despejar varias dudas. Bueno, entonces digamos que ya muchas gracias. Vale, Saudí. Ya pusimos entonces todas nuestras referencias, perdón, nuestras citas, ya pusimos la información, lo que queríamos. Y cuando yo le activo la bibliografía, miren, aquí también en la parte de arriba del Word, entonces le digo que me active las referencias. Y un segundo, que aquí ya me hizo, digamos, el listado de las referencias. Miren, aquí ya, es que aquí se me fue una palabra que no va por acá. Y miren cómo queda. Lo que hace esto es facilitarnos un poco la vida en ese sentido. Hay alguna persona vi en el chat que dijo, no, yo prefiero hacer la mano. Bueno, pues si a ti te gusta hacer la mano. Qué pena, profe, ¿podría repetir lo último de las referencias, porfa? Sí, porfa, yo tampoco alcancé a ver. Muchas gracias. Listo. Claro que sí, me voy a devolver. Entonces ya, miren, aquí están en nuestra misma plantilla, ya digamos hemos terminado de poner todas las citas y nos vamos a la parte donde nos piden las referencias, ¿cierto? Y mírenlas, mírenlas, está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, un segundito que las voy a poner acá en otro lado. Entonces aquí ya terminamos. Entonces, nos vamos otra vez a la parte de arriba del Word, donde inserto cita y le digo que me haga la lista de la bibliografía. Y le pongo referencias. Recordemos que en la semántica, digamos, de las normas APA, ya no hablamos tanto del nombre como tal de bibliografía, sino referencias. Entonces, ¿qué hacemos? La activamos y fíjense que él solito, automáticamente, nos saca el listado de todas las citas que nosotros hemos puesto allí en los formularios. Miren cómo es de fácil, hace la sangría, lo pone organizadamente y eso evita pues que queden mal las referencias. Yo por eso se los recomiendo que lo hagan de esta manera. ¿Sí? Porque cuando uno de tutor va a revisar, entonces ve que está mal hecha la sangría y está mal puesto los datos de los autores, y aquí fíjense que no hay error, no hay posibilidad de error porque lo hace automáticamente el Word. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta herramienta? Ahora sí está claro, un poco más claro para las chicas que me preguntaron. Sí, profe, muchas gracias. Eso era lo que yo preguntaba. Eso es Tania, ¿sí? ¿Te quedó claro, Tania o Saudi? Sí, Tania, me quedó claro. Muchísimas gracias, profe. Bien, Tania. Las mismas referencias del trabajo en general, pero son referencias a partes que son de las citas. O sea, son exclusivamente de las citas, ¿sí? Sí, exactamente. Tú lo has dicho, exclusivamente de las citas que has ingresado cuando estás escribiendo tu texto.
Por aquí Ok, decía muchas alguien, gracias. Valentina, decía que les falta la sangría francesa. Cuando la referencia tiene más de una línea, es que se le aplica la sangría francesa. Si tiene menos de una línea, pues va ahí como está. Mírala, aquí está la francesa. En la Ortega y Gasset y Eco, aquí se cumplió con la norma. ¿Sí? En las de arriba no, es porque no alcanza a terminar el párrafo. Bueno, ¿alguna otra Acuérdense, pregunta? chicos, acuérdense de firmar la asistencia, porfa, que ahí todavía faltan gente que no ha firmado la asistencia, para que acabo de poner otra vez el enlace en el chat para que por favor lo llenen. Acuérdense de llenar. Vale. Listo, profe. ¿No hay más preguntas? ¿Inquietudes? No, no, Bueno. por ahora no. La mano Que sí queda levantada. grabada la clase, sí, esto queda grabado y lo compartimos. Así es. Alguien iba a hablar y alguien, a ver si veo. No, no hay nadie con la mano levantada y no hay preguntas en el chat. Listo. Bueno, profe, voy a dejar de compartir. Entonces, vamos a hacer el ejercicio como habíamos dicho, por lo menos, o ya no alcanzamos, son las 8:30. Son las 8:30. Yo creo que no alcanzamos, profe. Vale, listo. ¿O qué dicen, chicos? ¿Se animan a hacer el ejercicio o ya se tienen que ir? Pongámoslo en práctica. Lo Pongámoslo en hacemos, sí. ¿Listo? Bueno. Sí, profe, hagámoslo para aprender. Bueno, entonces lo que necesito, un voluntario. Voy a compartir nuevamente para que lo tengan ahí. Yo, ¿Quién dijo yo? Isabela. Isabela Ruiz. Listo, pero no, profe. Acuerde que aquí hemos quedado. Ah, perdón. Ya. Entonces, dale. Isabela, ¿estás en un computador? Sí, señor. Bueno, abre Word, si ya no lo tienes abierto, por favor. Ya voy. Ok, ya. Listo. Entonces, profe, súbanse. Entonces, ¿Cómo hacemos? no, yo le voy a decir entonces a Isabela, le digo el nombre del autor, el año y el título. La idea era que todos pudiéramos ver, pero creo que tendríamos que darle permisos a Isabela para poder revisar. ¿No la puedes volver como cojos o algo así para poder ver si lo está haciendo bien? Ok, ahí sale la cosita verde en compartir pantalla. ¿Yo tengo que ver ahí? Dale ahí. No, pero no porque no tienes permisos, no vas a poder. No, porque a mí no me deja porque, profe, porque yo no soy la... Sí, tú estás como host. Ay. Espérate a ver. Start. Pero estás como anfitriona, entonces sería como coanfitriona. Si puedes ponerla a Isabela. Sí, es que Y de paso no lo veo. Y de paso a mí. No sé en dónde. Ah, no sé dónde. En participantes abajo. ¿Ya? Dale clic derecho sobre mi nombre o sobre, sí, inicialmente sobre el mío. Donde dice más. Make host. Co-host. Co-host. Porque si me das porque si me das el host. Te queda a ti. Entonces. Te quedaría solamente a mí. ¿Dónde está? Ahora sí. Isabela. Ahora Isabela, lo mismo. Sí, pero es que no la veo. ¿Dónde Isabela Ruiz Lozano, con doble L. Isabela, levanta la mano para que te vean. Ya voy. Ya te vi. ¿Listo? Ok. Listo, entonces ahora sí puedes, por favor, comparte tu pantalla. Ok, ya están viendo mi pantalla. No, señora. No. Ah, ok, puso a Eliana. Inhabilitó la función de compartir la pantalla. Ay, si se lo diste fue a Eliana. Espérate. Dice que pues se cambió de nombre. Perdón.
A ver, ¿por qué? Voy a levantar mi manita. A ver Ahora si- sí, a Isabela, ahora sí, ahora sí. Entonces voy a quitárselo a Liliana. Ya ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Lista, Isabela? Ah, aquí, ok, bueno. Ahora sí la flechita verde para poderte ver la pantalla. Ujú. Creo que ya. Eso, ahora sí. Dale. Listo, A ver. entonces. Ok. Listo. Entonces, vas a poner como si estuvieras armando un texto y vas a poner una cita. Es lo primero que hay que hacer. Ah, ok, como usted me lo explicó, ¿cierto? ¿Sí? Yo no veo acá. Ahí. No me... Recuerda que- Referencias, donde dice referencias. Sí, pero tengo acá arribita lo que dice audio, video y no me está dejando como ver. Ah, A ponlo ver. en la Pon la parte de pantalla. abajo, arrástralo y ponlo abajo. Ah, ok, ya. A todos nos pasa. Insertar cita. Agregar una. Activaste la norma APA, todo, ¿cierto? Ya está Ah, ahí. sí, está ya y dice norma APA. Listo. Entonces, te voy a decir. Entonces, vamos a poner a Pérez, Hernando Pérez. La comunicación no verbal, comunicación y atención al cliente. Anótalo si quieres y ya luego lo organizas en cita. Ah, Vale. ok, tiene que darle editar, ¿no? Lo puedes hacer ahí, si es un solo autor, pues lo puedes hacer directamente para hacer Ok. más ágil. El título, entonces, la comunicación no verbal, comunicación y atención al cliente. Listo. El año, entonces ponle 2012. Ok. Ciudad, Barcelona. Editorial, lo escribes Ground, MC. No, MC. MC. La G mayúscula. GR. A. W. Ajá. Y aparte Gil con H. Sí. Uh-huh. No, Gil, H. En lugar de W, H. Pero mayúscula porque es un apellido. Eso. Eso. Muy bien. Listo. Él le voy a aceptar. ¿Verdad? Ajá. Okay. ¡Ah! ¡Qué crazy! Profe, una preguntita y estaba tratando de hacer un ejercicio con un documento que estoy buscando en Google Academic y me salió, digamos, uno de interés que es en PDF. Eso ¿en qué clasifica? ¿En libro, en sitio web, en...? Eso califica, perdón, eso califica en el tipo de documento que es. Si lo encontraste en Google Academics, normalmente es un artículo de una revista. Ok. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes si es un artículo de una revista? Porque normalmente tiene un nombre en la parte superior, en la parte de la margen, digamos, aquí en la parte contraria donde dice Pérez, en la parte derecha, tiene el nombre de la revista, digamos, Journal of no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿cierto? Y en la parte de abajo o en la parte de arriba tiene número de las páginas, y si tiene ese nombre a un ladito o en algún lado de la página, es una revista. Digamos, aquí cuando le doy a abrir me sale Universidad Política de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. Universidad. Pero no me sale, no sé. Puede ser un libro, pero digamos que ahí nos tocaría revisarlo para poder identificar bien qué es. Pero normalmente... ¿Y cómo ir, digamos, en ese caso, cómo sabría uno cómo colocarlo en Word si no tiene claro
si es libro, si es artículo. Es igual, o sea, tú primero lo que tienes que hacer es eso, es identificar si es un libro o es una revista, o es un artículo de una revista o es un capítulo de un libro. Pues digamos que así, viéndolo yo, diría que es como un trabajo, como una tesis, como un trabajo para una universidad. Ah, ok, entonces es una tesis. Y ahí Entonces, en Word aparece en referencias aparece ese, igual. Ah, aquí en Norma Zapa, de pronto te tocaría, si no lo tienes aquí en la parte automática como estaba enseñando la profe Aide, te tocaría hacerlo manualmente, teniendo en cuenta pues el nombre, lo mismo, el nombre del autor, el nombre del documento, que sería la tesis, el nombre de la publicación, todo lo mismo. Lo único que cambia es pues que no tendrías la facilidad de hacerlo automáticamente, en este caso tocaría hacerlo manual. Pero y sabes que también, se me olvidó el nombre de la chica que está hablando. Digamos, Grace. Grace. Entonces, por ejemplo, entonces aquí cuando digamos uno referencia o quiere, perdón, quiere citar a un autor o quiere citar una parte del texto, pues no necesariamente tiene que ser, bueno, sí, obviamente dar la referencia del texto, decir que es una tesis o es un libro, en este caso entonces creo que es la tesis, pero si vas a sacar, necesitas, no creo que vayas a referenciar toda la información que tiene la tesis, sino a ti te llamó la atención, fue por ejemplo, no sé, algo que dijeron los autores, algo importante para darle sustento a tu tema. Entonces ahí sí lo que tienes que acudir es al párrafo de menos de 40 palabras y lo que hablamos al principio, ¿sí? Y así pero una forma de citarlo. Pero digamos para la referencia ya tocaría manual. Sí, para la lista de referencias sí tendrías que hacerlo, creo que tocaría manualmente, si no te da la opción aquí en esta parte de automática de ponerlo como tesis, por ejemplo. Que a veces sí está, pero eso depende del Word, no depende de otras cosas. Si no, tocaría ya hacerlo manualmente. Ok, vale, gracias. Vamos a continuar entonces con el otro ejemplo, Isabela, y vamos con dos autores, vamos a hacerlo con dos autores. Entonces, Bueno, señora. Jiménez, bueno, Darío Jiménez y Graciela Lara. Okay. Yo creo que el resto puede ir a hacerlo al mismo tiempo para que lo vayan. ¿Me puede recordar por favor los nombres? Qué pena. Claro. Te dije Darío Jiménez. No, ahí va el apellido. Ah. Darío. Bueno, ese Jiménez es con J, ¿no? En este caso. Sí, porque creo que hay un apellido así. Listo. Y luego, Lara Graciela. Dale, agregar. Y aceptar. ¿Sí ves? Ahí ya tienes los nombres de los dos. Listo. Vamos a referenciar también es un artículo de revista. Y se llama Cómo hablar en público y comunicar un discurso. ¿Y cómo dar un discurso? Sí. El nombre de la revista, ponle El Signo. Del año, entonces ponle el año 2015. Páginas, entonces si quieres ponle 20. Ah, perdón, toca poner el número, digamos, de tal a tal. Entonces ponle cualquiera, de la 8 a la 30. Bueno, se supone que entre cita y cita debe haber texto, ¿no? Para que no nos queden dos citas seguidas,
¿cierto? Porque pues no estamos referenciando el mismo, digamos, si es el mismo tema, pero no lo que yo necesito referenciar o citar, ¿sí? Y no se puede bajar, o sea, darle clic ahí en la mitad y que se baje. Creo que no. No, nos quedó en la misma, pero bueno, digamos que para efectos del ejercicio ustedes ya comprenden que no va a ir ahí mismo en la misma línea. Profe, qué Bueno, ¿y pena ahora una qué pregunta. hacemos? Al momento de citar aparece, digamos, si es parafraseo o si es, o sea, para que, por ejemplo, no aparezca todo dentro de paréntesis o algo así. No, el parafraseo, ese sí lo escribes tú y ese no se pone cita como tal, como lo explicó el profe. O sea, porque creo que cuando va parafraseo la cita va dentro de paréntesis y cuando va narrativa, algo así, va fuera del paréntesis. Pero entonces, este tipo de citas que se insertan acá siempre quedan en paréntesis. Ah, sí, señora. Sí, porque mira cómo estamos haciendo el formulario. ¿Ves toda la información que nos pide? Y ya para el parafraseo nos toca revisar la norma APA, pero como lo vimos ahorita en la clase, en lo que nos dijo el profe Juan. Bueno, ahora, ¿qué sigue, Isabela? ¿Escribir? Sí, bueno, sí, pero digamos que ya acabamos, digamos que ya acabaste tu texto. Tenemos que activarles la Ah, ok, la referencia. bibliografía. Y le activamos. Y entonces miren que entonces ya automáticamente él nos empieza a organizar las referencias. Y así, cada vez que nosotros vamos poniendo citas, él las va organizando. Ya cuando usted se da cuenta, ya tiene el trabajo listo. ¿Sí? A menos que nos toque poner el PDF, como nos dijo la compañera Grace, creo que fue, del PDF, que habría que ponérselo manual. Chairet dice, excelente. Bueno, chévere. Sí, Isabela y demás compañeros. Sí, muy cool, muy chévere. Y es más cortico el proceso y menos tiempo. Sí. Listo. Profe, no sé si hay más dudas, hay más preguntas, alguna otra inquietud. No. Profe, se me hizo Señor. más fácil todo ahorita porque la verdad vivía confundido con esto, pero gracias, en realidad, qué alivio. ¿Con el ejercicio que hizo tu compañera? Sí, sí, igual yo lo estaba haciendo acá también a medida que eso lo iba haciendo, pero entonces me llamaron mucho la atención más que todo en introducción a la ingeniería por ese tema, pero entonces ya lo tengo más claro. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro, nos alegramos un montón que te haya quedado más claro. Muy bien, Arlo. A mí me salvaron la patria, mejor dicho, con estos temas. Ay, qué bueno. Buenas noches. De verdad, muchísimas gracias. Me despejaron muchas dudas y súper chévere el encuentro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted. Una pregunta, digamos, ¿cuándo se pone como tal el link? ¿Cuándo son como documentos encontrados online o tiene que ser otra cosa? Sí, ya te digo cómo, espérate, nos toca revisar porque no recuerdo bien. Normalmente pones el enlace cuando encuentras el documento online. Si encuentras el documento online, pues tienes que poner el enlace de donde lo obtuviste. Sí, por ejemplo, si la revista Semana, entonces www.semana. O que el PDF, por ejemplo, que estaban diciendo ahorita de Google Academics, igual ese documento tiene un enlace. Entonces ese documento, ya cuando el enlace del documento final, pues toca poner el enlace, no el enlace del resultado de la búsqueda, sino el enlace al documento directamente. ¿Listo? Ah, sí, porque el de la búsqueda no nos sirve. Sí, pero pues por si acaso, porque entonces dicen, no, tengo que poner el larguero de Google. No, el del pedacito que igual a veces es largo, pero es el documento, el enlace directo al documento que estás incluyendo en la referencia. Listo, muchísimas gracias.
Vale, Melissa dice, muchas gracias, fue muy buena la información que nos dieron y es muy práctico para la elaboración de las actividades. Feliz noche, Melissa. Bueno, profe, yo creo que ya no hay más Bueno, dudas. Ya, pues entonces, ¿ya paraste la grabación? No. no, ya la voy a parar. Entonces detén la grabación y recuerden los que no se inscribieron no firmaron la asistencia en